En el siguiente video estaré hablando sobre los criterios de congruencia del triángulo. Para eso había una tarea en CREA, la misma consistía en cuáles otros criterios de congruencia, además de ALA, visto en clase, existen. Son 3 criterios de congruencia, denominados el primero LLL, significa lado, 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 LAL, lado, ángulo y lado, y ALA, el que estuvimos trabajando en clase, que significa ángulo, lado y ángulo. Para eso tenemos que saber qué es un criterio de congruencia. Bueno, un criterio de congruencia es una regla o condición que nos permite determinar si dos figuras geométricas como triángulos son exactamente iguales en forma y en tamaño, es decir, si son congruentes entre ellos. El primer criterio de congruencia es LLL. El mismo se refiere a lado, lado, lado. Son dos triángulos, son congruentes si los 3 lados de uno son iguales a 3 lados del otro triángulo. Vemos acá, podemos observar dos figuras geométricas, dos triángulos creados en GeoGebra. Para eso, si observamos, por ejemplo, el triángulo, el primer triángulo, y nos fijamos el punto AB, tiene que ser congruente con DE. También, si ubicamos AC, tiene que ser congruente con ADF. Y si BC, también tiene que ser congruente con EF. Es decir, podemos decir que el triángulo ABC es congruente con DEF porque se cumplen los requisitos para hacer un triángulo congruente LLL. El segundo criterio de el segundo criterio de congruencia es LAL, que el mismo significa lado, ángulo y lado. El mismo son congruentes si tienen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales. Podemos observar en este triángulo, por ejemplo, si AB es igual a DE de esta figura, del otro triángulo, podemos decir que son congruentes. En este caso, si BC de esta figura es congruente con EF del otro triángulo. Bueno, y además de eso, el triángulo comprendido entre los lados tiene que ser congruente con el otro. Y el último criterio de congruencia es ALA. El mismo significa ángulo, lado, ángulo. Son 2 triángulos, son congruentes y tienen 2 ángulos y un lado no comprendido entre ellos iguales. Acá podemos observar 2 triángulos, 2 figuras geométricas, es decir, que si tengo 2 triángulos con la misma medida de un lado y la medida de los ángulos extremos son iguales, tenemos triángulo de congruencia, es decir, que sí se cumple este requisito para hacer este criterio. Tenemos 2 triángulos que tienen 2 ángulos iguales.